Bueno, feliz sábado para todos. Entonces, lo que quería compartir hoy con ustedes está relacionado con un tema que vengo presentando ya hace bastante en el canal, que tiene que ver con la marca de la bestia, con la crisis final que se avecina. Nosotros sabemos, por lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 en particular, también por lo que hemos leído en el conflicto de los siglos, quizá algunos detalles más acerca de la crisis que se viene. Conocemos lo que dice la Biblia, pero constantemente también recibimos, a través de las redes sociales, incluso a través de hermanos bien intencionados, no digo mal intencionados, pero constantemente recibimos noticias de toda índole, relacionadas con todo tipo de temas políticos, temas sanitarios, las cuestiones de las vacunas, cuestiones de la tecnología, si nos espían o no por los celulares, cuestiones políticas, si ganó Biden. Ustedes saben que Biden es segundo presidente católico de Estados Unidos. Todas estas cuestiones las recibimos todos los días. Y muchas otras cosas más que a mí se me escapan, ¿no? Pero son muchas cosas que constantemente recibimos como noticias, ¿no? Como noticias de alarma o de alerta, que para muchos son necesarias para despertar a los hermanos, o que son necesarias para sacudirnos, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a consagrarnos, ahora sí nos vamos a consagrar. En realidad, la experiencia y la palabra de Dios nos muestra que los que no sean conmovidos por el amor de Dios al dar a su Hijo por los pecados de cada uno de nosotros, no van a ser conmovidos por nada. Van a caer meteoritos al lado nuestro y no nos va a conmover, porque solamente la sangre del Hijo de Dios es lo que nos mueve a consagrar nuestra vida. Es el amor recibido de Dios el que hace que nosotros empecemos a amarle. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No le amamos porque va a caer un meteorito o porque va a salir la ley dominical. Le amamos porque Él nos amó primero. Eso es lo que la Biblia nos dice. Pero más allá de eso, nosotros sabemos que va a venir una crisis. Apocalipsis 13 resume, vamos a ir a Apocalipsis 13, así que vayan buscando si quieren. Apocalipsis 13 resume lo que vendría a ser el gobierno mundial, o lo que el Papa llama el nuevo orden mundial. Ustedes saben que los papas, desde Juan Pablo II para acá, vienen usando esa terminología, ¿no? Queremos un nuevo orden mundial, más justo, más igualitario, más todo pintado de cosas bellas, pero que en realidad lo que ellos piden es una dictadura mundial, ¿sí? Esto se viene pidiendo desde hace tiempo y sabemos que se viene esta crisis. Y Apocalipsis 13 describe algunas cuestiones, sobre todo los versículos finales. Dice que se va a poner una marca y nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tuviere el número de la bestia. Y dice que esto va a afectar a todas las clases sociales y a todo el mundo, porque a pobres, ricos, libres y esclavos, pequeños y grandes, todos van a estar bajo el dominio universal de la bestia. Esto es así, esto va a pasar. Y hay algo interesante que me llamó la atención, que va a ser esta opresión final, va a ser análoga a la opresión que tenía el pueblo judío en la época de Cristo, en algunos aspectos, en algunos sentidos. Ustedes saben que en la época de Cristo dominaba universalmente Roma. Esto es lo que la Biblia dice que va a pasar en el futuro, pero ya pasó anteriormente. En la época de Cristo dominaba universalmente Roma, o sea, Roma dominaba el mundo. Por ahí eran lugares que no estaban bajo su control absoluto, pero se podría decir que en términos prácticos dominaba el mundo. Y una de las cuestiones que más odiaban los judíos, una de las cuestiones que más indignación les despertaba, al punto de llevarlos a organizarse para tomar una acción armada en contra del imperio, eran los impuestos. Los impuestos cada vez más gravosos, cada vez se hacía más difícil vivir. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar en el tiempo final? Eso va a pasar exactamente igual. Van a haber cada vez más impuestos, cada vez va a ser más difícil vivir. ¿Por qué? Fíjense una cosa que mencionó, para dar un ejemplo. Todos sabemos que este papa es un papa socialista, y sabemos que siempre que hay un país que acepta el socialismo como forma de política,
se terminan agravando cada vez más los impuestos al punto de que el pueblo ese se empobrece hasta lo sumo. Tenemos ejemplo, Venezuela, Cuba, ¿sí? Y otras partes del mundo donde los impuestos son gravísimos y se termina en la pobreza absoluta. Pero una de las cosas que propone el Papa Francisco, recientemente, fue el año pasado que lo dijo, es que haya una renta universal. ¿Escucharon hablar alguna vez de una renta universal? La renta universal viene a ser lo que acá en Argentina vendría a ser la asignación universal o un sueldo mínimo que reciben todas las personas, trabajen o no trabajen. Todos van a recibir una renta universal. Eso es lo que quiere el Papa. O sea que el Papa tiene esta inclinación hacia el socialismo y por lo tanto lo que va a traer como consecuencia, si se implementan estas políticas, ya sea con la excusa de la pobreza, la excusa de la pandemia, la excusa del calentamiento global o la excusa que sea, lo que va a traer es cada vez más opresión. Y esa opresión va a traer cada vez más indignación y más resentimiento. Y cada vez más el pueblo de Dios va a tener que poner su vista en Cristo para no caer en lo que cayeron muchos del pueblo judío. Ustedes saben que en el pueblo judío había un movimiento revolucionario armado que se llamaban los celotes. ¿Escucharon hablar acerca de eso? Los celotes. Uno de los apóstoles de Cristo se lo llamaba el celote, porque había sido parte de estas revueltas o de estos intentos de liberarse del yugo de Roma. Pero Jesús se opuso a estos movimientos revolucionarios y se opuso también a la negativa de muchos judíos de pagar impuestos. Esto es interesante porque el tema de los impuestos es crucial en el Nuevo Testamento. Jesús sancionó el pago de impuestos y dijo, denle al César lo que es del César. Y en una ocasión que vinieron a cobrar unos tributos y Pedro no tenía para pagar, Jesús le dijo, ve y echa el anzuelo y vas a sacar un pez y adentro del pez está lo necesario, vas y pagás lo que es para mí y lo que es para vos. O sea que no solamente que sancionó el pago de los impuestos, que el pueblo de Dios no tiene que oponerse a esas cuestiones, sino que también garantizó de que el pueblo de Dios va a tener lo necesario para cumplir con sus deberes civiles, en ese sentido, ¿sí? Sin embargo, toda esta opresión que describe Apocalipsis puede llegar a generar en el pueblo de Dios un deseo o un intento de querer resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿cómo se podría llamar el tema de hoy? ¿Cómo vencer al nuevo orden mundial? ¿Cómo vencer a la bestia y a su imagen? Y la Biblia lo describe. Y vamos a arrancar leyendo Apocalipsis capítulo 13, versículos del 7 al 10, que ya nos da una pauta acerca de las cosas que van a pasar. Pero nos deja una promesa, nos deja una advertencia y una promesa que pienso que es muy importante para nuestros días. Hoy en día hay gente que está diciendo, bueno, hay que juntar comida, bueno, hay que preparar esto, hay que tener aquello, hay que tener listo tal cosa por si hay que hacer tal otra. Y el ser humano se esfuerza constantemente por querer resolver el problema por su propia fuerza. Sin embargo, la palabra de Dios tiene otro tipo de promesas y nos insta a que busquemos primeramente otro tipo de cosas. Vamos a Apocalipsis 13 del 7 al 10, y dice lo siguiente. Y se le permitió hacer guerra a la bestia, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Paremos ahí un cachito, después volvemos con los versículos, el párrafo siguiente. Lo primero que nos dice este pasaje es que esta bestia hizo guerra contra los santos y los venció por una razón, por un motivo. Dice porque se le permitió. Hubo alguien que le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando se habla de vencerlos es entre comillas, humanamente hablando, ¿sí? Una victoria terrenal, una victoria pasajera, pero a la bestia se le permitió hacer guerra. ¿Quién le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos? Evidentemente Dios. Dios es el que tiene poder para permitir que alguien haga o deje de hacer. Si Dios quiere
refrenar con su mano cualquier obra de impiedad, lo puede hacer. Si Dios quiere impedir todas las injusticias que van a venir sobre la tierra, lo puede hacer. Si Él quiere evitar las persecuciones que van a venir sobre su pueblo, también. Pero aparte dice que se le dio dominio, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que el dominio de Roma o de la bestia va a ser universal. Pero en medio de este panorama, en medio de este anuncio, ¿no?, de cómo van a ser las cosas, Dios nos da una promesa y una advertencia. Los textos siguientes, las palabras siguientes dicen así: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Nosotros sabemos, hermanos, que esto se refiere a esa herida de muerte que recibió el Papa durante la Revolución Francesa, que fue llevado cautivo el Papa, ¿sí? Tiene una aplicación histórica, puntual, profética, pero ahora vamos a ver otro plano, una advertencia para nosotros. Fíjense lo que dice a continuación: si alguno mata a espada debe ser muerto. Y agrega: aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¡Wow! Parece algo medio descolgado, pero tiene todo que ver con lo que leímos anteriormente. Dios le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dios le permite a la bestia que muestre al universo cuáles son los resultados del gobierno sin Dios. O sea, nosotros como mundo somos un espectáculo al universo, a los ángeles, a todos los seres no caídos, de cuáles son los resultados de un gobierno que no tiene la dirección de Dios. O sea que Dios le va a permitir que se vean todos los resultados del pecado. ¿Sí? Dios permite todo esto y nos advierte a nosotros: guarda, que si alguno mata a espada debe ser muerto. Y nos agrega: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dios nos pide que tengamos paciencia y nos advierte que no busquemos las armas terrenales, que no busquemos la justicia por mano propia, que no tratemos de solucionar las injusticias del mundo con nuestra propia fuerza, porque Dios tiene poder para hacerlo. Y si Dios lo permite es con un propósito que incluso excede a lo que nosotros podemos especular, ¿no? Yo digo, bueno, somos espectáculo al mundo, tiene el propósito de que otros vean, sí, pero hay propósitos que yo ni siquiera entiendo, que van más allá de mi comprensión. Entonces, estas palabras no están descolgadas en Apocalipsis, que dice: si alguno mata a espada debe morir. Son palabras que se dijeron en otro contexto de persecución y de injusticia, cuando Cristo estaba ministrando acá en la tierra, y se habían conspirado los líderes religiosos para matar a Cristo, para oprimir al pueblo de Dios, al remanente, que era Cristo y sus discípulos. Ellos estaban por ser también injustamente perseguidos, iban a ser oprimidos, e iban a ser vencidos, entre comillas. Ellos iban a ser vencidos por la bestia. La bestia iba a hacer guerra contra ellos e iba a vencerlos. Estaban en esa misma situación. Y justo esa noche en que llegan los alguaciles con los sacerdotes, con Judas, para arrestar a Cristo, se iba a cometer una tremenda injusticia, se iba a oprimir al pueblo de Dios. Los discípulos de Cristo, entre ellos Pedro, decidió que esa injusticia no podía ser permitida. Así que dice la Biblia en Mateo capítulo 26, vamos a leerlo, Mateo capítulo 26, versículos 51 al 54, nos dice que en este contexto en que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido injustamente también, igual que va a pasar en el tiempo final, dice: pero uno, Mateo 26, 51 al 54, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ustedes saben que en realidad la idea no era cortar una oreja, la idea era cortar una cabeza, ¿sí? Solo que el hombre se corrió y solamente le cortó la oreja. Entonces dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerá. Mismas palabras de Apocalipsis capítulo 13. Pero en vez de agregar acá Jesús: aquí está la paciencia de los santos, agrega otra cosa, pero que es la misma esencia en realidad.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Dios podía evitar la injusticia, pero se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos, se le permitió, pero Dios tenía el poder para que esa injusticia no sucediese. ¿Sí? Pero agrega algo más Jesús, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Que es necesario que así se haga. Vemos, hermanos, que las Escrituras se tienen que cumplir. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Esas injusticias van a existir. Y no hay nada que podamos hacer para remediarlo. Es más, no debemos intentar hacer algo para remediarlo. Tenemos sí un deber, que ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a sondear. Tenemos un deber nosotros como cristianos, pero esas cosas van a pasar. Y no deberían generarnos ansiedad ni temor, ni preocupación, todo lo contrario. Porque dice Jesús que en el tiempo final, las gentes, el mundo en general, va a estar expectante y va a estar temeroso por las cosas que van a pasar porque no saben lo que va a pasar. Las profecías fueron dadas para que nosotros tengamos paz. Estas cosas les digo antes que sucedan para que cuando sucedan, crean. Para que cuando ustedes vean el cumplimiento de las profecías no tengan miedo, sino que tengan paz, que puedan descansar en Dios, que no les genere ansiedad. Porque todo esto que está pasando, ya Dios lo predijo. Y Dios es mi Padre. O sea que Dios está al control de la historia de la humanidad. Y yo puedo descansar en Dios. Ya sea que vaya al descanso o que esté en pie cuando Cristo venga, no importa. Todo esto es parte del plan de Dios y puedo glorificar a Dios por eso. Entonces, vamos a otro pasaje que nos muestra por qué Pedro tenía una espada en ese momento. Y esto es interesante porque en realidad ellos no tenían la espada porque sí. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos 35 al 38, que nos muestra unas horas antes apenas de este incidente que en realidad fue Cristo el que le aconsejó que comprara una espada o que tuvieran una espada. Pero como siempre, el ser humano carnal le cuesta discernir las cosas espirituales, ¿no? Les cuesta discernir las cosas espirituales. Toma todo muy literal, muy materialista, ¿sí? Pero en realidad Jesús hablaba de cosas espirituales. Vamos a Lucas, capítulo 22, versículos 35 al 38, dice así. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Bueno, parece contradictoria la escena. Jesús les dice, bueno, ahora el que no tiene una espada, que venda su capa, que venda sus cosas y que se compre una, porque ahora es necesaria. Entonces ellos dicen, bueno, acá hay 2 espadas. Jesús les dice, basta. Pareciera contradictorio. En realidad, Jesús les está diciendo que ellos, y esto me hace acordar, ¿no? Me recuerda a las palabras de Cristo cuando le dice al joven rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Dejemos de confiar en todo lo que tenemos y compremos a Cristo, sigamos a Cristo, estemos con Él. Vamos a leer un pasaje que nos va a aclarar un poco esta cuestión. Es verdad que ellos iban a tener espadas porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito de que iba a ser contado con los inicuos, iba a ser arrestado como un delincuente. Y cuando fue arrestado, habían personas armadas con Cristo. Por lo tanto, fue considerado un delincuente por estar armado, porque en el Imperio Romano, obviamente los civiles no podían andar armados, ¿sí? Pero ahora fue contado como un delincuente porque ellos estaban armados y podían ser catalogados como un grupo de delincuentes, ¿no? Pero en realidad Jesús les está diciendo que ellos compren la verdad. Vamos a leer Proverbios capítulo 23, versículo 23. Es muy similar a lo que le dice al joven rico, ¿no? Que venda todo lo que tiene y que le siga a él. Y dice así, Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.
La verdad es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. La sabiduría es Cristo. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. En esta hora de la prueba, en esta hora en la cual su fe iba a ser probada, ellos tenían que abandonar toda confianza en las cosas materiales y comprar la espada de la palabra de Cristo. Comprar a Cristo, que era la verdad y la vida. Vamos a leer algunos versículos que nos muestran el simbolismo de la espada que Cristo les quiso transmitir, pero ellos humanamente se aferraron a las cosas materiales. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Hebreos 4, versículo 12, nos habla acerca de cuál es la espada que nosotros debemos comprar. Si no tenemos la espada, si no tenemos a Cristo, si no tenemos la palabra de Dios, Cristo es el verbo, lo vamos a ver también más adelante. Cristo es el verbo, es la palabra de Dios hecha carne. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no tenemos la palabra de Dios, no vamos a resistir durante la hora de la prueba. No vamos a resistir frente a la bestia de su imagen. Dice Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El que no tiene una espada, que venda todo lo que tiene y que compre una, porque se vienen tiempos difíciles. Ustedes pueden juntar alimentos, pueden irse al campo, pueden hacer muchas cosas, pero el que no tenga una espada, que compre una espada. La espada es la palabra de Dios en nuestros corazones, Cristo mismo viviendo en nosotros. Vamos a leer otro pasaje, Efesios 6, versículo 17. Efesios 6, 17 nos habla en realidad de toda la armadura de Dios, pero vuelve a comparar a la palabra de Dios con una espada. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son nuestras armas. Estas son las armas que tiene que tener el pueblo de Dios para vencer a la bestia de su imagen. Y vamos a ver que vencer, bíblicamente no es vencer como terrenalmente. Porque recuerden que Dios le dio poder a la bestia de vencer a los santos, de hacer guerra y vencerlos. Pero ese vencer es un vencer terrenal, ¿sí? Nosotros podemos vencer espiritualmente. Vamos a leer otro pasaje que está en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que habla acerca de lo mismo. Esto está en el contexto de la construcción o reconstrucción de Jerusalén. Es una visión que se le da a Zacarías. Dios le muestra unos candelabros, los olivos, y le pregunta a Zacarías si entiende la escena, la visión, y él dice que no. Entonces Dios le explica la visión y le habla acerca de que todas las adversidades que ellos estaban teniendo, sus vecinos que venían a molestarlos para que no reconstruyeran, todos los problemas que tenían, todas las deficiencias que tenían, no las iban a solucionar con su propia fuerza, no las iban a solucionar con su poder. Y dice así, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No necesitamos ejército, no necesitamos fuerza, necesitamos el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios el que venció a Goliat, no fue la onda, no fue la piedra, no fue el brazo, no fue nada de eso, fue el Espíritu de Dios que tomó posesión de la vida de David. Todas las victorias del pueblo de Israel no estuvieron basadas en su propia fuerza, estuvieron basadas en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en su Espíritu. Ahora, fíjense hasta qué punto llega esto, ¿no? De que la palabra de Dios es el arma con el cual vamos a vencer. Que cuando Cristo venga en poder y gloria y destruya a los impíos, no va a ser con fuerza y con violencia. No va a ser con fuerza y violencia. Va a ser con lo mismo, con la misma arma. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 15 nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, con poder y gloria en las nubes de los cielos. Habla acerca de la destrucción de la bestia
de la imagen, de los impíos, de los poderosos, de los generales, etcétera, etcétera. Es una visión espectacular de la segunda venida de Cristo, pero que nos da algunos detalles muy importantes, sobre todo para este tiempo final, para nosotros. Dice así, Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es Cristo. Acuérdense que Cristo es la verdad, ¿sí? Que tenemos que comprar y no vender. Y con justicia juzga y pelea. Fíjense, acá Cristo dice que pelea. Pero esperen, si Cristo es mi ejemplo, entonces significa que yo tengo que pelear. Pero vamos a ver ahora cómo pelea Cristo. Porque Cristo sí pelea, pero vamos a ver cómo pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a parar un cachito acá para hacer una pequeña acotación entre paréntesis. El nombre de Cristo, que nosotros no conocemos y no sabemos cómo se pronuncia, pero que es el mismo nombre que tenía antes de encarnarse, no era Jesús, ni Yeshua, ni nada de eso, sino que era el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto está en Juan capítulo 1. Entonces, el nombre de Cristo antes de encarnarse era el Verbo de Dios. Nosotros lo tenemos acá traducido, vendría a ser con el significado, pero no sabemos cómo se pronuncia. Ninguno de nosotros lo sabe. Esto nos ayuda a ver qué es realmente lo importante, hermanos. Constantemente vamos a escuchar personas que nos dicen, no, pero si no se pronuncia el nombre de tal y tal manera. Acá dice que el nombre de Cristo, que es el mismo nombre que tenía antes de venir a la tierra, ni siquiera es lo que significa Yeshua o Jesús, que es la salvación de Jehová o la salvación de Dios, sino que es el Verbo de Dios. Así que fíjense que en realidad es un poco más profundo el tema del nombre, ¿no? Pero sigue diciendo, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y fíjense lo que dice, la manera en que pelea Cristo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. No es con fuerza, no es con violencia, es con su palabra. Es con su palabra. Este mundo y el pecado han de ser destruidos por la gloria de la palabra de Dios. Cristo no va a venir con una espada de hierro a decir, vengo a matarte. No, Él no viene... Dios no destruye como nosotros entendemos que acá en el mundo se destruye, ¿sí? Sino que es la palabra de Dios que destruye todo el pecado a su paso. El pecado no puede resistir la gloria del amor de Dios y de su justicia. Por lo tanto, la palabra de Dios es lo que destruye a las naciones, es lo que destruye el pecado, y es la misma arma que nosotros tenemos que tener para vencer a la bestia de su imagen. No son armas terrenales, no son recaudos terrenales, es la palabra de Dios. Vendamos todo y compremos la espada, hermanos. Vamos a ver un par de pasajes que nos hablan acerca de vencer. Romanos capítulo 12, versículo 21, nos habla acerca de cómo se vence, cómo hemos de vencer nosotros. Sabemos que terrenalmente hemos de ser vencidos. Terrenalmente vamos a ser vencidos. Cristo terrenalmente fue vencido. Pero espiritualmente vamos a vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? Romanos capítulo 12, versículo 21 nos dice lo siguiente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. ¿De qué manera el pueblo de Dios va a vencer? A las maldiciones va a responder con bendiciones. A los malos tratos va a responder con actos de bondad, con actos de amor. El que te pida que vayas con él 1 milla, vas a ir con él 2 millas. Vence con el bien el mal. Nosotros no podemos usar las armas del mundo, hermanos. No podemos usar las armas del mundo. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, nos dice Cristo cómo fue que Él venció. En realidad nos llama a nosotros a vencer. Y nos llama a vencer de una manera en particular. Dice, al que venciere, o sea, el pueblo de Dios va a vencer, al que venciere,
yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Interesante. Todos los que venzan a la bestia, todos los que sean vencedores de este mundo, van a vencer como Cristo venció. ¿Y cómo venció Cristo? Interesante. Cristo no convenció a multitudes, no convenció a los reyes. Cristo no fue exitoso en la vida. Cristo murió a los 30 años, 30 y pico de años. Murió joven. Un fracaso terrenalmente hablando. Se le dio poder a la bestia para hacer guerra contra los santos y vencerlo. Un fracaso terrenalmente. Sin embargo, Cristo venció. Cristo venció en la cruz del Calvario, bendiciendo a los que le estaban crucificando y orando por aquellos que se burlaban de él. ¿Cómo venció Cristo? Entonces dice, vamos a leer otro pasaje, Apocalipsis 12, versículo 11, nuevamente habla de los que vencieron. Apocalipsis 12, 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron? Como Cristo venció. Ellos le han vencido por dos cosas, dice, la sangre de Cristo y la palabra del testimonio. O sea, ellos tuvieron las armas de Dios, no las armas del mundo, y terrenalmente fueron vencidos, despreciaron su vida hasta la muerte, pero en realidad vencieron como Cristo venció, ¿sí? Muriendo por causa del Evangelio. Y el último pasaje que quisiera compartir con ustedes se encuentra en Apocalipsis 15, versículos 2 y 3, que habla acerca de los que vencen a la bestia a su imagen, y en esta ocasión aparecen parados sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Este mar de vidrio tiene varias aplicaciones. En realidad, en primera instancia sería un paralelo con el mar de bronce que aparece en el santuario o en el templo de Salomón. El templo de Salomón tenía, antes de entrar al santuario, un mar de bronce, se lo llama así, que era el lavacro, ¿sí? Evidentemente el santuario celestial es mucho más magnificente que el santuario terrenal y por lo tanto en vez de ser el mar de bronce es un mar de vidrio mezclado con fuego. Pero aparte tiene otra aplicación, porque estos que vencen también son análogos o su historia, su experiencia es paralela a los que vencieron saliendo de Egipto y cruzando el Mar Rojo. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, estaban ahí al lado del mar, ellos pasaron por el medio del mar, pero estaban ahí y alabaron a Dios por el poder con el cual Dios los había liberado y los había hecho vencer a la bestia de su imagen, que en aquel tiempo obviamente era el faraón, ¿no? Y era el poder mundano idólatra de aquella época. Pero vamos a leer el pasaje y vamos a ver qué nos habla de esta experiencia de este pueblo de Dios que vence a la bestia de su imagen. Apocalipsis 19, versículos 11 al 15, que dice, perdón hermanos, me equivoqué, disculpe, Apocalipsis 15, versículos 2 y 3. Apocalipsis 15, versículos 2 y 3 dice así: vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y sobre su marca y sobre el número de su nombre. Ellos estaban en pie sobre el mar de vidrio, tenían las arpas de Dios, y cantaban, dice, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son todas tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son todos tus caminos, Rey de los santos. A mí me encantó este pasaje. Después ustedes léanlo porque no lo vamos a leer ahora. Pero dice que este pueblo canta el cántico de Moisés y del Cordero. En realidad Moisés cantó un cántico cuando salió de Egipto. Esto está en Éxodo capítulo 15, no lo vamos a leer ahora. Pero si ustedes leen ese cántico van a ver que Dios es exaltado porque Él hundió a los egipcios en el mar. Él les abrió el mar con mano poderosa. Él hizo la obra de rescatarlos y de salvarlos. Y cuando vamos a la experiencia de Cristo, y a Cristo también se lo acusaba de diferentes cosas, Jesús le decía: créanme por las obras. No me crean a mí, pero créanme por las obras. Y Cristo lo decía: no soy yo el que hace las obras, sino que Dios que mora en mí, Él hace las obras.
El cántico de Moisés y el Cordero refleja la experiencia del pueblo de Dios que vence a la bestia de su imagen, no por las obras que hizo ese pueblo, sino por las obras que Dios hizo en ese pueblo. Dios hace las obras en nosotros, hermanos. Nosotros podemos estar confiados, podemos estar tranquilos, podemos liberarnos de toda ansiedad a pesar de tener enfrente nuestro una de las crisis más terribles o la crisis más terrible que va a atravesar la humanidad, porque la Biblia lo describe como tiempo de angustia cual nunca hubo y nunca habrá, y aún así podemos dormir tranquilos sabiendo que el Dios del universo, que ya nos anunció todas estas cosas, es nuestro Padre que nos ama. Nuestro único deber, nuestro único trabajo, nuestra única responsabilidad es tener a Cristo en nuestro corazón, es tener la palabra de Dios en nuestra vida. Y no vamos a poder cambiar las cosas que van a venir, las injusticias, la opresión que va a venir sobre la tierra. Pero sí vamos a poder hacer que nuestra atmósfera vea el amor de Dios que hay en nuestros corazones. ¿Qué ve la gente cuando nos ve? ¿Ve ansiedad y temor y expectación por las cosas que vendrán? ¿O ven la paz del cielo? ¿Ven el amor de Dios? Podemos nosotros testificar del amor de Dios a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. ¿Nos ven en paz o nos ven turbados? Entonces, en este tema, hermanos, quería reflexionar sobre esto. No hay nada que podamos hacer, no hay armas humanas que podamos conseguir. Hay solamente un arma que tenemos, que es la palabra de Dios, que es Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, que nos puede dar la paz del cielo para enfrentar las crisis que vengan, ya sea que durmamos en Cristo o que estemos en pie cuando Cristo venga. Gloria a Dios por su palabra que nos anunció todas estas cosas para que tengamos paz, no para que tengamos temor, para que tengamos paz. Estas cosas yo les digo para que cuando suceda, creáis, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cada vez más fe al ver estas cosas que están pasando. Cuando salga la ley dominical, hermanos, nosotros vamos a cantar un himno de gozo, porque nuestra redención está cada día más cerca y vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Así que bueno, hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.